Bienvenidos a una charla amena sobre la educación de nuestra región, en la que escucharemos las propuestas, resultados de investigación y experiencias de maestras y maestros, quienes comentan su perspectiva sobre el bello oficio de la educación, entendido acá como el arte del embellecimiento y salvaguarda de la vida conocida y por conocer. Comencemos. La sección de Vademecum Educativo, un espacio donde los maestros son los protagonistas y nos cuentan su ingreso a la esfera educativa, su formación, su percepción sobre la relación de la educación con el cuidado de la vida y sus inquietudes intelectuales. En esta tercera sección de Vademecum vamos a hablar y seguimos con el maestro Alejandro Hernández acerca de su percepción sobre lo que opina de la educación y específicamente sobre el papel de la educación ante este mundo lleno de dificultades, de catástrofes ambientales, de desigualdades, de miseria, es decir, de la crisis planetaria que nos ha tocado vivir. Maestro, bienvenido. Gracias, Miguel. Bueno, ¿qué le puedo decir con respecto? Me parece que es una cosa, digamos que por obvia y por evidente, a veces invisible. Nosotros como seres humanos o como raza, como civilización, las grandes transformaciones solo tienen dos posibilidades de darse desde lo que corresponde a nosotros, ¿no? Porque la naturaleza, cuando nos quiera transformar el contexto, el ambiente, nos lo transforma a un solo golpe. Pero lo que está relacionado con el actuar o no actuar de nosotros, solamente hay dos posibilidades y históricamente se han repetido. Y son por el medio de las guerras, de las revoluciones, que implica muertos, que implica sangre, que implica destrucción, o por medio de la educación. Las dos formas de transformar, ¿cierto? Yo creo que no hay que ponernos a pensar en ventajas o desventajas, clarísimamente el medio es la educación. El problema de la educación y el sistema educativo es que ha sido muy permeado recientemente, últimamente, pues por las condiciones de intereses económicos, ha sido muy permeado, no puede estar exento a estar cautivo por esos grandes intereses particulares, que a veces no tienen que ver ni con los elementos económicos, puede ser también por ideologías políticas y por herramientas o por manejos de poder. Pero la educación sigue siendo la única clave posible para que se dé esa transformación que logre hacer virar ese planeta que a veces uno dice va como en picada hacia su propia destrucción. Pero le digo que lo preocupante que tiene también es que esos elementos jalan y distraen. Uno a veces mira y dice, ¿por qué seguimos teniendo prácticas y sobre temáticas que finalmente no van a ser la realidad o no van a formar parte de la realidad del hombre de mañana, ni siquiera del presente? ¿Por qué los verdaderos problemas, por qué las verdaderas necesidades, por qué las verdaderas formas que ha adoptado el mismo planeta no son el objeto de estudio? O sea, más allá de procurar mantener un equilibrio de la vida en el planeta, más allá de procurar tener una armonía en la convivencia entre las distintas formas de vida que lo cohabitamos, más allá de poder garantizar que eso sea sostenible y llevable en el tiempo, ¿qué otro objetivo pudiera tener la educación si no es ese? Entonces uno escucha que hablamos de educación para la vida, y uno quiere educación para la vida. ¿Qué educación política? ¿Qué educación en la participación? ¿Pero la participación para qué? ¿Pero en la política enfocada a qué cosa? Una política de la vida tiene que reconocer primero que todo que la Tierra es un organismo vivo, ¿cierto? Es un ser vivo del cual nosotros hacemos parte. Y están problemas, y los problemas que está atravesando son los que deben empezar a orientarse. Eso no quiere decir que entonces todo tenga que llevarse al foco de la sostenibilidad y que haya elementos como la política que quedan por fuera, como la economía. No, al contrario, hay que empezar a ver la política y la economía desde el punto de vista de la sostenibilidad. Hay que empezar a ver las ciencias y la tecnología desde el punto de vista de la sostenibilidad, porque ese planeta está herido. El planeta está herido y ya lo que requiere es que se organicen los que tienen las capacidades de hacerlo, que casualmente son los mismos que han profundizado esa herida, para que haya una transformación. Y la única forma de organizarlo pues es mediante la educación. Maestro, lo interpreto bien si le digo que
hay un desequilibrio en la educación causado por una educación enfocada en el mundo del trabajo, una educación enfocada en la ciudadanía, en ser modernos, dejando de lado la vida como sustento de todos estos otros elementos. Precisamente eso es. El enfoque está de alguna manera en una continuidad de lo que siempre se ha hecho, pero con un tinte de modernidad, ¿sí? El enfoque no ha estado en el reconocimiento de unas transformaciones que se dieron de forma vertiginosa. Nosotros en este momento aquí donde estamos en Bogotá hemos llegado a experimentar temperaturas que eran propias de otras zonas a donde uno iba de balneario. Y eso, más allá de la anécdota, pues no ha tenido un impacto, digamos, en lo microcurricular que uno esperaría. Yo lo digo como persona que administra un proyecto pedagógico. Uno esperaría que, así como yo le digo a usted en este momento, llevo toda una semana sufriendo un calor sofocante, ese calor sofocante se convirtiera en un tema no solo de anécdota, de discusión, sino de estudio, de investigación, de construcción de perspectivas y de propuestas para por lo menos discutirlo, no solucionarlo, porque eso no lo va a solucionar en un salón de clase un profesor. Pero se queda en la anécdota, o a nivel más grande, se queda en la campaña, se queda en el póster, se queda en la propaganda, y no existe una política que genere o que especifique que esos son los temas en los cuales se debe trabajar, yo creo, control, sino que seguimos con el mismo objetivo, o sea, el tema de productividad, el tema de excelencia, el tema de competencia, el tema de una cantidad que tampoco se pueden dejar de lado porque el ser humano tiene muchas dimensiones, pero sí creo que la balanza está desequilibrada en torno a lo que son los problemas reales, los problemas que pueden llevarnos a que en un futuro pues ya no tengamos que preocuparnos por más cosas porque ya no hay planeta. ¿Sí? Maestro, ¿es fácil, es difícil hacer esta reflexión desde las aulas, desde matemáticas, desde educación? Los temas ambientales, al igual que los temas políticos, que los temas económicos, que los temas religiosos, son complicados de abordar porque requieren de la formación de una conciencia que es producto de una cultura. Si yo no tengo la cultura que me genere la conciencia, pues eso no me va a cambiar los hábitos ni las prácticas, ni mucho menos me va a facultar para que lo pueda hablar o discutir con otro. Entonces, desde los gestos más sencillos de la racionalidad del uso de los recursos, desde los gestos más sencillos como la disponibilidad a renunciar a buscar formas alternativas de satisfacer las necesidades, si eso no hace parte de la cultura mía o la conciencia mía, pues difícilmente puedo yo llegar a incorporarlo a mi discurso, a mis prácticas o a las inquietudes, a los temas de debate que tenga con los estudiantes. Pueden llegar cosas, uno a veces siente que llegan cosas, pero que llegan cosas de forma artificial. Uno puede ver maestros que van armando ladrillos ecológicos con papelitos rayando botellas, pero uno cuestiona si previo a eso no hay otras etapas, si hay unas reflexiones que hacer en torno o si se queda únicamente en lo aparentemente estético que genera el ver un niño haciendo un ladrillo ecológico, pero en el fondo si el niño tiene una conciencia o tiene una tarea, ¿cierto? Y también en el maestro, si al formular eso como un contenido, como un mecanismo, como una estrategia, verdaderamente lo que está haciendo es una tarea también, o eso proviene procede de una conciencia que él también ha desarrollado, de una cultura que tiene. Entonces la preocupación, digamos, que es esa. ¿Por qué? Porque las señales a veces son ambiguas, ¿sí? Decimos una cosa pero hacemos otra, reconocemos una dificultad pero ayudamos a que se profundice o que sea grande, y parece que los lugares comunes, los recorridos comunes, o lo que llamamos nosotros a veces la zona de confort, que es regresar a lo mismo, o sea, repetir lo mismo, descargar la responsabilidad en el otro, pues se reiteran. Entonces, yo creo que la dificultad grande para que se incorpore, para que la gente entienda que la educación tiene una responsabilidad grandísima para hacer una formación de la vida y para la vida, radica en eso, en que no ha llegado a convertirse en conciencia y ni siquiera ha llegado a convertirse en cultura, sino que las problemáticas siguen siendo anécdota. Hace calor, hay aumento de precios de los alimentos,
hay violencia y discriminación, pero a manera anecdótica. No ha habido una reacción ni una incorporación de la necesidad de responder a eso. Maestro, le interpreto, la educación ha bajado los brazos frente a esta problemática gigante que nos atropella, que ya no podemos seguir ignorando, y qué tan difícil es ingresar a una reflexión de esta y un cambio desde matemáticas, desde educación física, desde tecnología, desde sociales. Yo no diría que ha bajado los brazos, yo diría que está distraída, sigue mirando para otro lado, sigue todavía revisando, como le decía al comienzo, en la primera parte de la charla. A veces uno todavía escucha a los compañeros anhelar y suspirar por los años 80, cuando la educación pública era la mejor. Y abiertamente uno puede cuestionarlo. Era la mejor, ¿por qué? ¿Por qué decimos que la educación de los años 80 era la mejor? Porque los estudiantes hacían caso, porque el papá iba hasta la puerta del colegio y le decía al profesor: profe, ándemele duro, porque el estudiante reconocía la autoridad. Eso era lo que le hacía ser mejor. Hay nuevos retos, definitivamente. Pero por supuesto, el desconocer que hubo un cambio vertiginoso con el desarrollo de las tecnologías y las comunicaciones que llevaron a que el estudiante ya no esté dispuesto a hacer caso, a que entienda que él es sujeto de derechos, a que entienda que el conocimiento es algo que se captura en el aire y no que lo posee un ser privilegiado, y que por lo tanto cuestione esa autoridad sobre la cual se construyó esa docencia de los 80, pues eso ha llevado a que el estudiante se rebele. Y si nosotros seguimos suspirando por los estudiantes de los años 80, pues también vamos a reaccionar ante él y no vamos a entender que de alguna manera eso es un llamado a decirnos: esto cambió, maestro. Ya usted, papá, no llega a decirle que le ande duro, sino que el papá llega y le dice: ¿usted por qué me lo miró? Y en vez de darle forma a eso, nosotros lo que hacemos es suspirar por lo anterior y resistirnos. Ahí es donde digo yo que nosotros estamos distraídos. Yo creo que a veces mirando para el pasado, creo que a veces mirando las promesas del mundo moderno o posmoderno, creo que a veces mirando también o congraciándonos de los retos o los logros que hayamos logrado o que hayamos podido nosotros alcanzar, pero nos pisan los talones los otros problemas y no los reconocemos. ¿Sí? Creemos que son para otros. Hay unos grandes problemas de desplazamiento de millones de personas, sequías en gran parte del planeta, aumento de la desigualdad, catástrofes ambientales. Ya no se habla de calentamiento global, sino de ebullición global. La escuela debe asir a esas nuevas dificultades y tomarlas como un reto para decir algo, supongo yo, maestro. La escuela se debe contextualizar primero, que es lo que él está viendo, debe contextualizar y entender que ese es el mundo en el que está viviendo. Lo primero es que la escuela tiene que entender que la escuela no son los maestros, que la escuela son las familias y son los niños, que son los que, si yo estoy aquí a 20 grados, él va a estar a 25. Y que yo debo entender eso y lo debo preparar para eso. Entonces lo primero que va a hacer es contextualizarme en que la escuela no soy yo, en que la escuela es toda esta gente y somos todos los demás. Y luego sí contextualizarme en cuál es el mundo en el que estamos viviendo, que no es el mundo de hace cuánto, en el que uno creía por las películas futuristas que los carros iban a volar para el año 2000. Los carros no volaron, pero sí hubo otras cosas que cambiaron vertiginosamente. La escuela se tiene que contextualizar, la escuela tiene que definir de verdad qué son los aprendizajes para la vida. La escuela tiene que, y eso ya está definido, digamos, hay muchos estudios que han dicho: mire, la gente necesita no para la vida, pero ya estamos hablando de aprendizaje para la vida, sino muy posiblemente para sobrevivir. ¿Qué son las habilidades que van a necesitar? ¿Cuáles son los conocimientos los que va a poder echar el mano? ¿De qué manera tiene que, o cuáles son las competencias que tiene que aprender para que eso no termine en algo peor? Eso es lo que tiene que hacer, devolverse, soltar un poquito a veces las estrategias ya que ya están mandadas a recogerse, soltar un poquito esas mentalidades que tenemos y centrarnos en que el cambio fue muy, muy rápido y nosotros seguimos todavía, digamos, un poquito mareados y no nos hemos dado cuenta. Tiene una responsabilidad grandísima, pero yo sí creo que el inicio es contextualizarse a sí misma dónde es que está y cuál es su función. Que su función no es expedir certificados de completar estudios, es otra cosa. En el área de humanidades, ¿qué se puede decir al respecto? Uno imagina que hay unas materias más afines y creo que es un equívoco. Cualquier asignatura de
un colegio público o privado de cualquier país, en este caso video podcast Bademecum Educativo se transmite para toda América Latina, uno piensa que de esas asignaturas en estos países, educación física, podría tocar el tema, quizás un poco ciencias sociales, pero sobre todo ciencias naturales. Considero yo que son todas las asignaturas y de manera muy fuerte tocar estos aspectos que estamos mencionando, enfocándonos en buscar soluciones, más que nada, y sobre todo desde un halo de esperanza que en estos últimos tiempos pareciera tan difusa, una esperanza hacia la posibilidad de cambio que nos permita vislumbrar una educación más certera, más enfocada en el cuidado de la vida. ¿Qué dice Humanidades al respecto? Pues Miguel, como yo le decía, la escuela tiene que contextualizarse. El contextualizarse entendiendo primero qué es la escuela, que no soy yo como maestro de la escuela, que tampoco es mi área la escuela, que la escuela es una cosa más grande en el espacio y en el tiempo. Después de que logre eso, pues tiene que contextualizarse en el mundo en el que está viviendo y hacia dónde se dirige ese mundo. Y si logra eso, yo creo que podría llegar a entender, por ejemplo, que no puede seguir habiendo pensamiento de asignatura, ¿cierto? Que las asignaturas tienen que entender que son construcciones que provienen de otras épocas en las que había otros intereses, otros propósitos y otros manejos. Que aquí el conocimiento o el aporte para ese, digámoslo, salvar la vida no va a estar o no puede estar en una asignatura en otra, sino que tiene que estar en una escuela integral. Es como ese viejo dilema de que el niño no sabe leer bien, entonces porque el profesor de lenguaje era malo, ¿sí? O el niño no sabe manejar las operaciones básicas, entonces es que el profesor de matemáticas no sirve. Esa compartimentación no solo facilita que el problema avance, sino que también facilita que uno le traslade las responsabilidades a otro, porque fácilmente alguien puede decir el problema de sostenibilidad del planeta es problema de ciencias naturales, que no lo educaron en ciencias naturales y ya, listo. Pero no, la escuela tiene que entender que la escuela es una, que el maestro, aunque sea individuo, es portador de un conocimiento y de una experiencia que es válida solamente en la medida que la pueda complementar con la de su compañero y encontrar la manera de hacerla significativa para su estudiante. Pero de a uno en uno, no, las hormigas, de una sola hormiga no levantan hormiguero, tienen que unirse y empezar a pensar como un organismo. Para finalizar este segmento, el tercero de Bademecum Educativo, maestro, una reflexión final enfocada a los oyentes y a la audiencia en general de Bademecum Educativo acerca de el futuro que le espera y el papel de la escuela en ese futuro que podemos cambiar o que podemos seguir enterrando. Como yo dije antes, Miguel, yo creo que el papel y la responsabilidad es todo, ¿sí? La escuela tiene la gran misión de ser el principal transformador. No es que los niños salgan a hacer campañas ecológicas ni salgan a hacer nada, sino que la escuela forme otro tipo de liderazgos. La escuela no va a transformar por acciones, sino por formación, ¿sí? Hacer carteleras o ir a hacer campañas en la casa para que no se utilicen bolsas plásticas o recipientes son elementos que pasan a ser más simbólicos que otra cosa. A la velocidad que los cambios se dieron, se necesitan unos cambios radicales que no pueden venir sino de otros liderazgos, otro tipo de liderazgos construidos por otras personas desde otros espacios, con otros enfoques que la escuela. La escuela no puede seguir haciendo eso. El cambio, una de las grandes cosas que hay que criticar, por ejemplo, a la escuela pública aquí en Bogotá, en el sector donde yo trabajo, es que nos quejamos y nos lamentamos de las brechas económicas y sociales de las cuales somos víctimas, pero somos una población de casi 1 millón de personas a las cuales tienen acceso y sobre las cuales tienen una influencia para formar, y son muy escasos los líderes que produce la escuela pública, los liderazgos transformadores que producen. Lo que termina produciendo es otra cosa, ¿sí? Y las formas de incluso las mismas formas de protestar, incluso las mismas formas de manifestarse siguen siendo